confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Tiene la palabra la señora Vidal por 5 minutos. Bienvenido, señor Llorente. El portavoz del Partido Popular empezó diciendo una verdad. Decía que estos presupuestos consolidan la senda tomada por el Gobierno, y es cierto, consolidan una senda de pobreza, de precariedad, de exclusión y, sin duda, de desigualdad. En eso estamos de acuerdo. Estos presupuestos que ustedes califican de recuperación, incluso hasta de sociales, son puro humo, son magia y maquillaje, al fin y al cabo. Su Ejecutivo cuadra las cuentas públicas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, de las prestaciones sociales y de los empleados públicos. Y, además, esconden el déficit de la Seguridad Social y consolidan el vaciamiento del Fondo de Reserva. Son unos presupuestos regresivos y, sobre todo, para los pensionistas, muy especialmente. Dicen ustedes que crece el gasto social, pero es rotundamente falso. Lo cierto es que dicen que crece un 1,7%, pero hay truco, evidentemente. Si el PIB nominal va a crecer este año un 4,1%, por lo que una evolución del 1,7% está muy por debajo del crecimiento esperado, lo que significa básicamente abróchense los cinturones. Sus presupuestos están llenos de trampas y de mentirijillas, y la previsión de los ingresos, el agujero de la Seguridad Social y la hucha de las pensiones pues son algunas de ellas. Quieren hacer creer que los ajustes han terminado, y el corazón de sus mentirijillas en estos presupuestos son precisamente las pensiones. Parece que el gasto social crece, pero es un efecto óptico, porque responde básicamente al incremento de las pensiones y no porque éstas mejoren, sino básicamente porque se incorporan nuevos pensionistas. Los presupuestos que ustedes nos presentan no atienden a ninguno de los desafíos que tenemos actualmente en nuestro país y consolidan, al fin y al cabo, los recortes producidos desde 2008 y, además, hacen estructural la austeridad. Estos presupuestos generales no resuelven la insuficiencia de los ingresos y, además, nos alejan en materia de gasto a la media de la mayoría de los países de la Unión Europea, también en materia de seguridad social. Aprofundizan la brecha social y renuncian a abordar la pobreza y la desigualdad en partidas tan importantes que echamos en falta como, por ejemplo, un programa de garantía de rentas. Consagran la pérdida de poder adquisitivo de las pensionistas, dando solo pues este 0,25 conocido de revalorización de las pensiones. Y mire, con los precios subiendo por encima de la previsión oficial, los pensionistas perderían un 1,25. Pero si, como parece más probable, los precios terminan en un 2,2, como señala, por ejemplo, Funcas, perderían hasta un 1,95. El doble de lo que han perdido a lo largo de toda la crisis. Por esto, nuestro grupo presentaremos una enmienda para que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo perdido gracias a sus medidas y a sus políticas. Son unos presupuestos sin ideas y que, además, renuncian a un cambio de modelo productivo. ¿Cómo vamos a revertir la situación en la seguridad social si no mejoramos el empleo, señor Llorente? Es más, ¿cómo vamos a superar el déficit que tenemos actualmente si recortamos las ayudas que encontramos en materia, por ejemplo, de internalización o de apoyo a las pequeñas y medianas empresas? Dígame, ¿cómo espera el Gobierno mejorar la lucha contra el fraude de la Seguridad Social? Porque es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, cuando resulta que ustedes, en este caso desde 2009, hay un recorte acumulado en este caso, a la Inspección de Trabajo del 23%. Y hablemos de prestaciones no contributivas también, pues la dotación para estas desciende un 10,5%. Se quedan 9,12 millones de euros, y que, para tener una idea, en 2011 esta partida era de 28,29 millones de euros. Como ajuste no está nada mal. Durante la crisis, la prestación para los más pobres se ha reducido en casi 2/3. ¿Cómo caza esto con sus afirmaciones de que son estos los presupuestos de la recuperación? Me pregunto yo. Tenemos un problema de ingresos y no de gastos. Y, sobre todo, hablando de seguridad social, necesitamos urgentemente una reforma que vaya dirigida a la financiación suficiente, en este caso, pues para solucionar el problema del déficit actual. Déficit que, por cierto, han causado ustedes gracias a las políticas pues precarizadoras de salarios de vidas y, como no, de cotizaciones, evidentemente, y a su pasividad deliberada. Y es que ustedes no solo han empeorado la situación, sino que, además, en los años en que llevan gobernando no han sido capaces de presentar ni un solo presupuesto que no fuera falso en materia de seguridad social. Ustedes lo han reconocido, además. Implícitamente reconocen que se han pasado años presentando presupuestos falsos en materia de previsiones de ingresos de las cotizaciones sociales. Y solo, por ejemplo, en 2016 la desviación superó los 13.000 millones de euros. Sus previsiones eran falsas en el 2012, en 2013, en 2014, en 2015 y en 2016 pues se volvieron a apoyar en las falsas previsiones de 2015 y, además, añadiendo unas previsiones completamente sacadas de la chistera. Y, cómo no, pues vuelven a la carga y nos vuelven a presentar unos presupuestos falsos y llenos de magia al Congreso de los Diputados.
por quinto año consecutivo. Falsos en tanto que saben perfectamente que las previsiones que hacen no se van a cumplir. Como les decía ayer al señor Burgos, esto más que un congreso parece Hogwarts. Y con el fondo de reserva, pues muchísima más magia. Prevén ustedes un crédito, toda una aclaración de intenciones, todo hay que decirlo, un crédito de 10.190 millones de euros para compensar el déficit y al mismo tiempo seguir vaciando el fondo de reserva, donde hubo 70.000 millones, ahora quedan 15.000 y supongo que les da miedo que el marcador llegue a cero con ustedes, miedo o vergüenza, y por eso pues hacen trucos de magia para que no parezca que son ustedes quienes han dilapidado este fondo. Magia, maquillaje, y eso es lo que mejor se les da a ustedes. Díganme si realmente prevén crecimiento y una mejora de la economía. Me pregunto, pues, ¿por qué no se refleja una mejora del poder adquisitivo de las pensiones? ¿Por qué sus presupuestos no contemplan este incremento, teniendo en cuenta que ustedes dicen que vamos a crecer y a mejorar tremendamente en nuestra economía? ¿Y por qué condenan, por lo tanto, a los pensionistas a ser más pobres este 2017 y lo que viene más para adelante? Estos presupuestos hacen un Estado más pequeño, más desigual y mucho más lejano a las necesidades reales de la mayoría. Pero lo que es más grave, los números no cuadran y ustedes lo saben. Lo he dicho más de una vez, en política el amor se demuestra vía los presupuestos y estos contienen muy poco cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vidal. A continuación, los del resto de grupos parlamentarios. El Grupo Mixto, no veo a nadie.